Acompañando a sus primeros pasos, el ser humano siempre ha experimentado la necesidad de expresarse, de comprender la realidad. La voz, los gestos, eran herramientas que permitían la comunicación. Pero en el ansia de ir más allá, el ser humano se dio cuenta de que podía crear algo más duradero. Algo que lograba esquivar los límites del tiempo y permitía abrazar esa realidad tan fascinante y amenazadora que le rodeaba. Podía atrapar el recuerdo grabándolo en la roca. Podía insuflar su espíritu a lugares tan especiales como la Cueva de la Griega, donde esas figuras creadas hace miles de años todavía hoy se comunican con nosotros. Cueva de la Griega, guardiana de los signos de Pedraza. El cielo azul de Castilla se despoja de la niebla y resplandece sobre la sierra de Guadarrama. El río Vadillo serpentea entre los recovecos de un paisaje agreste de profundos valles y quiebra el monte creando un cañón antes de rodear la villa de Pedraza. El río, travieso, ha generado con la erosión del paso del tiempo numerosas oquedades abiertas en la roca que asoman a lo largo del curso de sus dos márgenes. Son varias las cuevas que surgen acompañando el discurrir del río. Pero hay una que ha acaparado la atención de los arqueólogos: la Cueva de la Griega. Esta se sitúa en la margen izquierda del cañón que forma el río, apenas a unos 50 metros de su cauce, y destaca sobre las demás porque alberga en su seno indicios de ocupación o frecuentación humana desde el Paleolítico Superior en adelante. La caverna se despliega en un recorrido sinuoso, no en exceso ramificado que, en general, sigue dirección noreste-sureste. Sus galerías, formadas en las piedras calizas hace 100 millones de años, cuando los dinosaurios aún poblaban la península ibérica, alcanzan un desarrollo conjunto de algo más de 200 metros. Para acceder al interior hay que atravesar un pequeño abrigo e introducirse por un estrecho vestíbulo, un anticipo angosto que nos lleva hasta la galería de entrada, donde se encuentran los primeros grabados, paleolíticos y postpaleolíticos. Si observamos la cueva desde arriba, comprobaremos que está formada por una galería de entrada que se extiende a lo largo de unos 80 metros hacia el sur. En este punto, la cueva se ramifica en otras 3 galerías que profundizan cada una de ellas otros 40 metros más. Los arqueólogos han dividido ese recorrido en 10 sectores para facilitar su estudio. En el primero, que es el más cercano a la entrada, ya aparecen grabados rupestres, cuya presencia va aumentando a medida que avanzamos hacia el interior. El sector 3 es el que contiene las muestras más numerosas. Y a partir del sector 4, la galería inicial se divide en 3 ramales por los que se distribuyen los sectores restantes. Los numerosos grabados e inscripciones que guarda la Cueva de la Griega la convierten en una referencia de primer orden para el estudio del arte rupestre y de la escritura romana en la meseta norte. Diversos grupos sociales han dejado su huella en ella de manera reiterada desde la última etapa del Paleolítico hasta épocas históricas recientes. Esto ha favorecido que aparezcan numerosos paneles, oquedades y techos cubiertos de grabados prehistóricos, paleolíticos y pospaleolíticos, inscripciones romanas y otras de épocas posteriores. La concentración de series de grabados tan dispares ha exigido la intervención de un amplio equipo interdisciplinar que aúna la experiencia de profesionales de diferentes departamentos universitarios. Pero estos tesoros han seguido un azaroso camino antes de que pudieran ser objeto de estudio académico. El conjunto kárstico donde se encuentra la cueva comenzó a explorarse y estudiarse desde un punto de vista paleontológico y etnográfico
a partir del siglo XIX. En 1898, el erudito Tomás Llorente se interesó por este paraje dominado por el arroyo griego, nombre con el que se conocía al actual río Badillo, y que explica el topónimo popular de Cueva de la Griega. Su exploración le permitió conocer este lugar, donde advirtió la existencia de inscripciones modernas en sus paredes, sin reparar en los grabados prehistóricos. Estos últimos no serán descubiertos hasta 1970, momento en el que Ballesteros y Herrera, miembros de la sección espeleológica de la Sociedad Deportivo Excursionista de Madrid, identifican el llamado Caballo del Descubrimiento, grabado sobre arcilla cerca del techo, a unos 45 metros de la entrada actual. A partir de este momento, numerosos especialistas se interesan por conocer, estudiar, analizar y datar las distintas manifestaciones rupestres que guarda la griega. En este proceso se hizo evidente la necesidad de abordar un estudio completo y sistemático de los grabados. La prehistoriadora María Soledad Corchón, al frente de diversos equipos de investigación de la Universidad de Salamanca, asumió la dirección de este proyecto integral subvencionado por la Junta de Castilla y León con la colaboración del Ministerio de Cultura, que dio como fruto la publicación en 1997 de una completa monografía. Recientemente, las investigaciones en la Cueva de la Griega se han centrado en la aplicación de nuevas geotecnologías al estudio y conservación del arte prehistórico, particularmente en cavidades no visitables por la fragilidad de las calizas arenosas y arcillas que sirven de soporte a los grabados prehistóricos y epigrafía histórica que alberga. Los descubrimientos realizados en la Cueva de la Griega han revelado que ha sido visitada y utilizada por grupos sociales muy diversos, que han dejado sobre sus paredes numerosas manifestaciones artísticas. Desde el Paleolítico avanzado a las edades del cobre y del bronce, desde la Edad del Hierro a los primeros siglos de nuestra era, los indicios de presencia humana son claros y numerosos. Pero además, la epigrafía posterior que se conserva nos muestra que el recinto continuó siendo visitado desde la época visigótica hasta nuestros días. La griega nos ofrece un viaje vertiginoso por el tiempo, un recorrido que, a través de los grabados e inscripciones plasmados en sus paredes, nos lleva hasta las primeras manifestaciones artísticas del entorno de la Sierra de Guadarrama. Empecemos paso a paso a introducirnos en la espiral de la historia. En cuanto a los grabados prehistóricos, se han descrito más de 400 motivos, además de marañas y numerosos trazos sueltos. Superpuestos entre sí y cubiertos a su vez por epigrafía romana, son conjuntos esquemáticos que podemos dividir en dos grandes grupos de inscripciones: los grabados paleolíticos y postpaleolíticos. El grueso del arte paleolítico documentado se sitúa en un periodo comprendido entre los 13.000 y los 11.500 años antes de nuestros días. La densidad de grabados y la acumulación de figuras en los paneles atribuidos a esta época implican la existencia de grupos prehistóricos socialmente estructurados y, probablemente, una población más numerosa de lo que pudiera esperarse del mero tránsito de cazadores estacionales. En total son 119 los motivos atribuidos a distintos momentos del Paleolítico Superior. De ellos, 29 son signos y 90 son representaciones figurativas identificables. Entre estas últimas se pueden reconocer caballos, ciervos, felinos, jabalíes, peces, úrsidos o cánidos y figuras antropomorfas. El estudio de estos grabados paleolíticos ha permitido clasificarlos en 4 fases cronológicas. En una primera etapa, aparecen grabados de construcción primitiva y contornos toscos. Se encuentran próximos a la entrada, ubicados en el interior de cúpulas naturales. Están ejecutados con un trazo lineal continuo. Estas figuras de cuerpo voluminoso y grandes cuellos de forma triangular corresponden, sobre todo, a caballos que pueden aparecer aislados o en parejas.
mostrando siempre vivaces intentos de animación y relleno. Más adelante, en una segunda fase, aparecen grabados de temas duales, figuras antropomorfas junto a caballos o caballos junto a ciervos. Estas nuevas representaciones se graban sobre las anteriores, lo que provoca que se configuren en contraposición. Además, comienza a haber un tratamiento caricaturesco de algunas figuras, que se distinguen de otras por sus cabezas picudas o deformes. En la tercera etapa, los grabados comienzan a aparecer en la parte interior de la cueva, sectores 7 a 10, y en ellos se percibe una innovación en el tratamiento y colocación de las figuras. Surgen siluetas de équidos o ciervos de perfiles sinuosos o cabezas puntiagudas, junto con otro tipo de caballos de tendencia naturalista, con formas más gruesas y pesadas. De esta manera, nos encontramos ante un friso elaborado a base de figuras equinas, agrupadas por parejas, cuya representación salpica todo el trayecto de la cueva. En la última fase, asoma una cierta monumentalidad, provocada por el gran tamaño de los grabados y el tipo de fauna utilizada en los modelos, felinos y uros. Tras el estudio de su disposición en la cueva, se ha planteado la hipótesis de que ésta hubiera sido utilizada en época paleolítica como un santuario o lugar de celebración ritual en dos fases principales. Un primer santuario de acceso fácil y profundidad media que podría haber sido utilizado en ocasiones sucesivas, quizá estacionalmente. Y un segundo santuario de difícil acceso ubicado en los sectores profundos de la cueva. La técnica más empleada en estos grabados paleolíticos es la incisión simple, de trazo ancho, 2 a 3 milímetros, y marcado, 1 a 2 milímetros de profundidad. Pero no solo se utiliza este método. En los motivos figurativos se aprecian otras técnicas, como digitalizaciones, trazo inciso o trazo discontinuo. La digitalización consiste en la creación de un motivo utilizando el dedo impregnado en una materia colorante previamente diluida. Este modo de aplicación del pigmento es probablemente el más empleado en el arte paleolítico. En cuanto al trazo inciso, este se realiza delineando una figura ayudándose de un útil con punta. En un trazo inciso, la ejecución puede variar de manera muy significativa en función del número de pasadas, de la orientación de la herramienta o de la naturaleza del soporte. Finalmente, el trazo discontinuo se diferencia del trazo inciso en el modo de aplicación y también en el utillaje empleado para realizarlo. La principal diferencia reside en que el movimiento de la mano implica un golpeo repetido por percusión directa o indirecta en lugar de un arrastre continuo y homogéneo. Como dato de interés, hay que subrayar la utilización e integración de los recovecos propios de la cueva en las distintas representaciones. De esta manera se aprovechan, por ejemplo, oquedades para marcar la cabeza de los équidos y cambios de nivel o cornisas pequeñas para resaltar detalles como los ojos. Un nuevo periodo, posterior al Paleolítico pero aún prehistórico, se sitúa entre el tercer y el primer milenio antes de Cristo. Comienza en la Edad del Cobre y se extiende hasta la primera Edad del Hierro. Se han descrito en la cueva 311 motivos pospaleolíticos en los que se percibe una gran economía de procedimientos de ejecución y una falta de organización en el trazado de los motivos, que habitualmente son irregulares y de contornos poco definidos. De nuevo, podemos distinguir entre ellos 4 modalidades de grabado. En primer lugar, trazos digitales que configuran motivos sinuosos llamados meandriformes o macarroni, que producen un surco característico de perfil redondeado. Aparecen también grabados de trazo raspado, probablemente realizados con un palo, que produce un surco irregular de perfil en U.
Con esta técnica se grabaron numerosas retículas en toda la cueva. El grabado simple, ancho y profundo, es muy frecuente. Con él se realizaron los perfiles de fondo en U y los trazos repasados y ensanchados. Este tipo de incisión es común en los grandes paneles, donde habitualmente aparece por debajo de grabados de trazo más fino. Por último, el grabado simple de perfil angular es la técnica más habitual de este periodo. Con ella se configuran los diseños de estructuras ovaladas, cuadrangulares, fusiformes, etc., que constituyen las angulaciones y los zigzags más típicos del yacimiento. En cuanto a la temática, predominan las abstracciones de carácter geométrico. Destacan los reticulados, pero también encontramos conjuntos tectiformes, escaleriformes o zigzags. En este periodo, la figura humana y los animales no están representados. Resulta difícil ordenar las representaciones pospaleolíticas y diferenciar unas de otras en los abigarrados conjuntos esquemáticos y abstractos de los grabados. Esto es consecuencia de la característica más sobresaliente de esta etapa, las superposiciones, que surgen quizá a consecuencia de la búsqueda de agrupar grabados de similar temática en un mismo lugar, o simplemente por la acumulación de sucesivas fases de dibujo como resultado de la reutilización del mismo panel en diferentes momentos. En las paredes de la cueva de la Griega se han documentado más de un centenar de inscripciones de época romana. Desconocemos qué motivó a la población de aquella época a penetrar en la cueva y grabar en sus paredes, pero es muy probable que no les pasara desapercibida la presencia de grabados anteriores, pudiendo plantearse, a modo de hipótesis, que la cueva recobrase por entonces su carácter sacro-milenario. Resulta curioso comprobar cómo los letreros romanos respetan los dibujos paleolíticos situándose en lugares próximos pero sin llegar a afectarlos. Desde el punto de vista cronológico, estas inscripciones latinas abarcan desde mediados del siglo I después de Cristo hasta la época visigótica, lo que constituye un documento clave para comprender la romanización y la penetración de la escritura en la meseta norte. Estos testimonios, mayoritariamente nombres de persona, incluyen también alusiones a cultos privados y públicos, menciones a divinidades indígenas y expresiones de tipo lúdico y anecdótico. A modo de curiosidad, en uno de los lugares más recónditos de la cueva, en una repisa junto a la pared, fue hallada una figura tosca modelada en barro tierno, sin que se pueda precisar su antigüedad, por lo que es difícil relacionarla con las inscripciones latinas. Sin embargo, la hipótesis de que sea una ofrenda romana, comparable a las encontradas en la cueva de Román de la ciudad romana de Clunia, es tentadora. Gracias a los estudios académicos centrados en la cueva de la Griega, no han dejado de datarse grabados que corresponden a periodos históricos medievales, modernos e incluso contemporáneos que prueban que la cueva ha seguido siendo frecuentada. Hay lugares especiales que poseen un poder de atracción singular, y este es uno de ellos. La cueva de la Griega, como una máquina del tiempo natural, nos lleva a lugares recónditos de nuestra historia en los que el ser humano, en su determinado contexto social y religioso, intentaba atrapar en la roca el tiempo, dejando en ella impronta de su incursión en el mundo subterráneo.